El debilitamiento de la influencia estadounidense en Oriente Próximo desestabiliza la región. La influencia de Rusia en Oriente Próximo crece, mientras que Estados Unidos pierde terreno. Estados Unidos está perdiendo influencia en Oriente Próximo. Al mismo tiempo, el peso de Rusia en la región es cada vez mayor. Así lo confirma, en particular, el hecho de que los países árabes no apoyaran las sanciones contra Moscú y mantuvieran relaciones con ella a pesar de las presiones de Washington. Oriente Medio ha sido durante mucho tiempo una zona de influencia estadounidense. El debilitamiento de la presencia estadounidense en Afganistán ha desequilibrado la región. Un periodista del medio de comunicación Atlántico entrevistó a Fabrice Balanche y Roland Lombardi. Fabrice Balanche es profesor invitado en el Washington Institute y exdirector del Grupo de Investigación sobre el Mediterráneo y Oriente Próximo de la Federación de Investigación Mason de L. Orient. Roland Lombardi es consultor y director general del Centro de Estudios sobre Oriente Próximo, doctor en Historia, especialista en Relaciones Internacionales y Cuestiones de Defensa y Seguridad en Oriente Próximo, redactor jefe de la publicación en línea Le Dialogue, columnista de Asuntos Exteriores del portal árabe Al-Ain. Atlántico. Durante mucho tiempo, Oriente Próximo fue una zona de influencia para potencias como Estados Unidos y Rusia. Pero a medida que se fueron preocupando por otros asuntos, perdieron interés en la región. ¿Se ha convertido la retirada gradual de los estadounidenses en un factor desestabilizador para Oriente Medio? Fabrice Balanche, tras el declive y posterior colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990, Estados Unidos se convirtió en el hegemón de Oriente Próximo. La Primera Guerra del Golfo, en 1990 a 1991, marcó el aumento de la presencia estadounidense, y la Segunda Guerra del Golfo, en 2003, y la ocupación estadounidense de Irak fueron su culminación. Sin embargo, la transformación de Irak en una democracia anti-iraní, el objetivo de los neoconservadores estadounidenses que iniciaron la intervención militar, fracasó. Irán aprovechó los fracasos estadounidenses, a los que la República Islámica contribuyó significativamente, para convertir en lo sucesivo a Irak en su vasallo. Durante el primer mandato presidencial, 2008 a 2011, las prioridades de Barack Obama fueron la retirada de las tropas estadounidenses de Irak y un pivote hacia la paz, ya que le preocupaba la creciente influencia de China en la región. Dejó que John Kerry, su ministro de Asuntos Exteriores, 2008 a 2011, se desgastara intentando encontrar una solución entre palestinos e israelíes, pero sin ilusionarse. Cuando estalló la primavera árabe, Barack Obama se mantuvo en un segundo plano y delegó en Francia y Gran Bretaña la tarea de tratar con Gaddafi. Dudó sobre Siria, pues no quería enfangarse en otro atolladero, y finalmente en 2014 se vio obligado a intervenir directamente, pero contra el Estado Islámico, ***. Donald Trump y Joe Biden han mostrado poco apetito por los asuntos de Oriente Medio y se han centrado en las amenazas chinas y rusas desde que Rusia comenzó su NWO en Ucrania. La retirada estadounidense de Oriente Medio puede caracterizarse como gradual, irregular y parcial. Estados Unidos sigue apoyando a Israel y defendiendo a las monarquías petroleras del Golfo Pérsico. Se están retirando gradualmente de Levante, Líbano, Siria e Irak, donde no tienen intereses estratégicos ni económicos serios. En esta zona tampón geopolítica, están siendo sustituidos por Irán y Rusia, y esto es lo que crea inestabilidad. Pero no hay que perder de vista los factores internos de estos países que la alimentan. Roland Lombardi, en primer lugar, debemos recordar que Rusia sigue teniendo cierta y significativa influencia en la región, especialmente desde 2015, y su exitosa operación en Siria. Predije y expliqué esta influencia en mi libro, Putin de Arabia, que se publicó en 2020. Y el conflicto en Ucrania no ha debilitado en absoluto a los rusos en Oriente Medio, todo lo contrario. La prueba es la siguiente: aunque algunos de los países de la región condenaron de boquilla la introducción de tropas rusas en Ucrania en febrero de 2022, ni un solo país árabe, e Israel, por cierto, no es una excepción, votó a favor de ninguna sanción contra Moscú. Al hacerlo, preservaron su asociación con Rusia y sus propios intereses, a diferencia de Europa, sobre todo en lo que respecta al comercio de trigo y petróleo. Desde entonces, incluso han desarrollado sus buenas relaciones con Rusia a pesar de la enorme presión de Washington. Esto, entre otras cosas, también demuestra que la pérdida de influencia de los estadounidenses en la región es cada vez mayor.
Baste recordar un episodio extremadamente revelador y altamente simbólico que tuvo lugar en julio de 2022. Durante su visita a Arabia Saudita, el presidente estadounidense Joe Biden fue humillado y despreciado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman Al Saud. El residente de la Casa Blanca pidió al primer ministro saudí que aumentara la producción de petróleo de la OPEP para bajar los precios en el mercado mundial y así, llevar a la quiebra a Rusia, uno de los principales exportadores de petróleo, ya que las sanciones occidentales acabaron no teniendo el éxito esperado. El futuro rey no solo no atendió la petición, sino que incluso redujo la producción, con lo que los precios se dispararon, para complacer a los rusos. Se trata de una señal de confirmación y consolidación de la histórica asociación entre las autoridades saudíes y Putin tras la firma del acuerdo OPEP y Rusia en 2017. Algo así era impensable hace 10 años. En cuanto a Estados Unidos, les recordaré, y todos los observadores serios están de acuerdo, que de 1993 a 2016, bajo Bill Clinton, George Bush Jr., Barack Obama, es decir, durante casi 30 años de políticas demócratas y neoconservadoras, fueron los estadounidenses quienes no hicieron más que alterar el equilibrio en la región. Los 4 años de presidencia de Trump fueron un breve paréntesis en esta política ideologizada destructiva. Los demócratas de Biden que le sucedieron vuelven a las andadas. Gracias a su realismo y pragmatismo cínicos pero eficaces, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense que no inició un conflicto en la región, ni en ninguna otra. Según algunos informes, entre 1990 y 2016, Washington gastó entre 5 y 10 billones de dólares en sus guerras en Oriente Medio. Esto era inaceptable e insensato para el empresario Trump, sobre todo teniendo en cuenta los más que desastrosos resultados. Así que continuó y confirmó la retirada inicial de Obama de las tropas estadounidenses de la región. Estados Unidos ya no necesitaba el petróleo de Oriente Medio, gracias a sus reservas de esquisto. Al mismo tiempo, existía un creciente peligro geoestratégico para los estadounidenses en forma de China. El predecesor de Biden quería dejar una alianza de estados clientes de Estados Unidos en Oriente Medio, que luego gestionaría la región y sus problemas. Un buen comienzo fue el Tratado de Abraham, Tratado de Paz Israel-Emiratos, que nunca se habría concluido de no ser por la presión de Trump. Totalmente destructivo y adepto al unilateralismo brutal, la estrategia del 45º presidente estadounidense no tenía complicaciones, lo principal es golpear la cartera. De haber sido reelegido, Arabia Saudí, con el príncipe heredero a la cabeza, se habría adherido al tratado. Además, en el contexto de las sanciones económicas contra Irán, a causa de las cuales la economía de este país sufre un ataque de asfixia, Trump habría logrado que Teherán volviera a la mesa de negociaciones sobre el programa nuclear. Las autoridades iraníes lo aceptarían con tal de salvar su régimen. Las mismas autoridades palestinas, e incluso representantes de Hamás, tendrían que firmar finalmente su famoso gran acuerdo con Israel. Tras los atentados terroristas del 7 de octubre y la nueva fase del conflicto que siguió, varios países de la región comenzaron a establecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Cuál es hoy el verdadero papel de los estadounidenses en Oriente Próximo? Fabrice Balanche, tras los sangrientos sucesos del 7 de octubre y la invasión de la Franja de Gaza por el ejército israelí, Estados Unidos prestó inmediatamente apoyo diplomático y militar a Israel. Al hacerlo, Washington dejó claro que se solidarizaba con su firme aliado en Oriente Próximo y que el papel de Irán en el ataque no era ningún secreto para él, ya que jamás forma parte del llamado Eje de la Resistencia, dirigido por Irán. El hecho es que EU, como potencia, muestra su dureza, por lo que los ojos de la región se vuelven en su dirección. Solo los estadounidenses son capaces de influir en Israel. Pero, por ejemplo, no se mostraron en las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí. China tomó el patrocinio al firmar el acuerdo en marzo de 2023. El debilitamiento del control estadounidense ya es evidente en esto, a expensas de lo cual Riad se está acercando al eje euroasiático, China, Rusia e Irán. Arabia Saudí y otros aliados de Estados Unidos en la región reprochan a este último la falta de apoyo militar en Yemen, donde Riad preferiría destruir a los Houthis no sin la ayuda de Washington. Roland Lombardi, hoy, la administración Biden es completamente incapaz de actuar y ya ni siquiera de navegar por los acontecimientos. Lo mismo puede decirse de Israel,
que ignora descaradamente las críticas y recomendaciones de moderación de Washington, especialmente en lo que respecta a los brutales ataques de represalia del ejército israelí en Gaza, explicados por el horror del pogromo llevado a cabo por los terroristas de Hamás el 7 de octubre. Además, Biden, que siempre ha apoyado fervientemente a Israel pero está físicamente muy débil, algunos dirían decrépito, parece obstaculizado y paralizado por la administración y el Partido Demócrata. Se supone que estos últimos son rehenes de la cada vez más extrema e influyente izquierda estadounidense, que a menudo favorece a Palestina, e incluso a Hamás. Aparte de la ideología mortífera de los islamistas y de los hermanos musulmanes *, Hamás es la rama palestina de esta asociación religioso-política. Una de las principales razones del atentado del 7 de octubre contra Israel fue la financiación de la organización terrorista palestina, que le permite alimentar sus guerras. Se sabe que recibe ayuda principalmente de Qatar e Irán, así como de numerosas donaciones humanitarias y presupuestarias de Occidente, especialmente europeas y estadounidenses, que se desvían masivamente en beneficio de la organización islamista en Gaza y otros lugares. Puede ser la organización más fanática del mundo, pero si no tienes financiación, no durarás mucho. Así que, desde que volvieron al poder en Washington, los demócratas se han dejado llevar por la ideología y el antitrumpismo banal, así que en Oriente Medio han buscado únicamente destruir las políticas realistas de Trump. Aparte de criticar oficialmente la autocracia del príncipe heredero de Arabia Saudí, de los presidentes de los Emiratos Árabes Unidos y de Egipto, los dictadores favoritos de Trump, han reabierto, sobre todo, las compuertas de la ayuda financiera estadounidense, que funcionan sin ningún control ni garantía. Lo han hecho a diferencia de Trump, que se dio cuenta del verdadero origen de las guerras en la región y cerró completamente esos canales. Porque sin dinero no puede haber guerra. No debemos olvidar los esfuerzos de Joe Biden por volver al acuerdo nuclear con Irán y levantar discretamente algunas sanciones contra funcionarios iraníes. Dados los deplorables resultados, lo único que han conseguido es una serie de concesiones unilaterales, infructuosas y humillantes a Irán, el mayor partidario de Hamás, Hezbollah, las milicias proiraníes en Irak y los Huthis. También hay que tener en cuenta que a finales de 2020, todas estas organizaciones se encontraban en una situación muy difícil, ya que dejaban de recibir subvenciones de Irán como consecuencia de las políticas de Trump antes mencionadas. Evidentemente, a costa de las buenas intenciones de Biden, Teherán y sus apoderados acabaron tomando un segundo aire. Para colmo, en 2021, la administración demócrata también detuvo abruptamente, sin duda para apaciguar a Irán en las negociaciones, lo que la administración anterior y las agencias de inteligencia estadounidenses habían iniciado, una investigación masiva y sin precedentes sobre la financiación por Hezbollah de una red mundial de contrabando de drogas. Del mismo modo, los demócratas retiraron a los Huthis de la lista negra estadounidense de organizaciones terroristas en la que Trump los había incluido. Hoy, la organización yemení y las milicias proiraníes en Irak vuelven a estar activas, intensificando sus actividades contra los intereses estadounidenses. Ni Rusia ni China parecen dispuestas a ocupar el espacio dejado por los estadounidenses. ¿Cuál es entonces el futuro de la diplomacia en Oriente Medio? Fabrice Balanche, al contrario, Rusia y China quieren dominar Oriente Medio gracias a sus ricas reservas de materias primas energéticas y a su posición geoestratégica como encrucijada. Estamos en una confrontación global entre Occidente y la troika euroasiática, con Oriente Próximo en el centro del eje de crisis. Los iraníes conseguirán sin duda expulsar a las fuerzas estadounidenses de Levante, pero éstas siguen firmemente atrincheradas en el Golfo Pérsico, con la marina estadounidense patrullando de Suez a Hormuz. Sin embargo, los aliados se distancian porque se han desilusionado con la fuerza y la palabra de Estados Unidos, los impulsos aislacionistas de Donald Trump no inspiran optimismo. Por lo tanto, es probable que los países de Oriente Medio se distancien aún más de Occidente. La Unión Europea es un enano político que definitivamente no podrá sustituir a Estados Unidos en la región. La entrada de Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía en el BRICS el 1 de enero de 2024 supone un avance diplomático del eje euroasiático para alejar a estos países de la influencia occidental. Roland Lombardi, aunque los chinos y los rusos no están haciendo nada para entablar una diplomacia conjunta con Estados Unidos y están permitiendo que los estadounidenses se desacrediten y se queden atrapados en la trampa israelo-palestina, no creo que Moscú y Pekín estén renunciando a su influencia en la región.
Al contrario, su influencia no deja de crecer. No hay que olvidar que dos nuevas rutas chinas de la seda, Mar Rojo y Golfo Pérsico, pasan por esta región y que fue China quien estuvo detrás del acercamiento entre Irán y Arabia Saudí para que ningún problema regional interfiriera en el suministro de materias primas energéticas que Pekín tanto necesita. También cabe señalar que, desde enero de este año, solo Egipto, Arabia Saudí y los O se han unido al BRICS, aunque no han roto del todo sus lazos con Washington. Tampoco lo ha hecho Irán. Todas estas iniciativas de adhesión han contado con el apoyo del Kremlin. Esperemos que esta trágica fase actual del conflicto israelo-palestino se resuelva positivamente. Probablemente, Estados Unidos no tendrá mucho que ver en ello, y China y Rusia no se quedarán al margen porque, a diferencia de Occidente, estas dos potencias no están interesadas en una desestabilización peligrosa y a largo plazo de la región en beneficio propio.